Aranzazu Núñez Velázquez, la verdad que estoy muy emocionada por hacerte esta nota porque siempre estás trayendo cosas nuevas, novedosas, eh, situaciones que son inesperadas en el mundo cultural mexicano, ¿no? ¿Cómo has llegado a este festival? ¿Cómo se llama el festival? Vamos a empezar Se por llama, ahí. claro, es la Feria Internacional del Libro y Medios Mm, Audiovisuales de Querétaro. Y te mm. agradezco muchísimo justo este espacio, Mónica, porque siempre has acompañado estas aventuras narrativas, en este caso, o editoriales o literarias, siempre, casi siempre alrededor de mundos narrativos. Llego a este proyecto para desarrollarlo realmente en tiempo muy, muy, muy corto porque ya había una intuición aquí de parte del gobierno del estado de Querétaro y de la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de buscar una manera, no existía un espacio para Mm. libros, ¿no? No hay una feria del libro en Querétaro como tal, no la ha habido ciertas iniciativas alrededor de la venta de libros y demás, pero con una programación sólida que explore la industria, que destaque el quehacer local de los creadores locales y de y de justo de toda la actividad nacional e internacional, no la había. Pero también fíjate que en los últimos años, y esto ha sido maravilloso, regresar a Querétaro, yo tengo más de 15 años fuera de Querétaro, y ver una industria vital y sobre todo audiovisual. Entonces, fíjate que había esta intuición, me toca llegar a darle forma, hay gente muy joven haciendo cosas muy interesantes alrededor de lo audiovisual, y hay gente muy joven también empujando una industria incipiente editorial. Entonces, yo creo que es un momento que por exploraciones pasadas en las que también me has acompañado tanto en Storytel como en Bookwire, como en Alfaguara Juvenil, ¿no? Me ha tocado identificar esas oportunidades, articular un discurso y generar las redes que ya hemos tendido como equipo, porque aparte tengo un equipo extraordinario que me está acompañando en esta iniciativa, para hacer que suceda un nuevo espacio que hable más sobre narrativas expansivas, teniendo en cuenta que hay estas dos industrias en Querétaro, y cuya materia pues, de tejido y materia de creación y materia prima son las historias, Mm. ¿no? Se cuenten desde donde se cuenten y se cuenten hacia donde se cuenten también, porque hay que pensar que cada uno de esos lenguajes, soportes de distribución hablan con públicos diferentes. Entonces, es un momento muy emocionante y sí me atrevo a decir que es una posibilidad muy lógica de hacia dónde pueden dirigirse exploraciones de espacios editoriales en combinación con otras formas de ver la narrativa y no solo nada más hacia el papel, que ha costado mucho siempre en el mundo editorial abrirse a estas posibilidades, primero de lo digital, luego de lo digital en todo, ¿no? Ebooks, eh, soportes de distribución, de suscripción, pero después también modelos de negocio, que esto es bien importante, ¿no? Claro. Esta feria está dirigida no solo al gran público, sino que estamos haciendo un esfuerzo o intentando hacer un esfuerzo muy transversal de atender a esos grandes públicos con actividades para dirigidas a los grandes públicos, pero también a ir sensibilizando al mundo editorial cómo puede expandir las áreas de negocio, sobre todo a los editores más jóvenes, hacia el mundo audiovisual, por supuesto, pasando siempre por lo sonoro, que me parece que siempre es ese punto medio y que yo me siento muy vinculada aún a ese formato porque es ese pasito entre que el texto cobra vida antes de una imagen, ¿no? Hay una posibilidad que tiene que ver con el mundo sonoro precisamente porque a la noche, por ejemplo, los ojos ya no pueden más, digamos, ¿no? Y uno tiene ese tiempo para leer y en realidad mira televisión porque no tiene que tener la vista tan fija, ¿no? Y la otra vez yo pensaba, bueno, conforme vaya creciendo, ojalá que crezca muchos años más, voy a tener que estar muy atenta al libro digital, por ejemplo, al libro sonoro, digamos. Totalmente. Este, es así, no hay otra manera. Y los chicos también, ¿no? Los chicos mientras se van durmiendo escuchando también sus libros. Totalmente, es que
yo siempre pienso que se nos olvida, nos dan modas como de formato, ¿no? Claro. El libro, por supuesto, permanece siempre, pero nos dan oleadas de exploración de los formatos. Y el tema sonoro, vaya, es algo que ya existe desde el siglo pasado y que en México fue explorado de manera extraordinaria, sobre todo con las radionovelas, que aparte tenían una audiencia así enorme y emocionada y Claro. volcada hacia lo que sucedía en las radionovelas. Entonces, yo creo que es un formato que también nos permite muchísimo, no solo desde el audiolibro o una audioserie, sino también el podcast que ha tenido este boom tan acelerado en los últimos años y que los hay guionizados y los hay más de conversación, pero que lo que hacen también es apelar a un lenguaje que nos es muy familiar, sobre todo en Latinoamérica, en donde siempre se ha considerado que nosotros no somos grandes lectoescritores, ¿no? Tenemos un consumo menor que en otros países, por supuesto, de lectura de texto. Y sin embargo, a mí esta idea, y la planteamos, por ejemplo, la estamos planteando con la Feria y la planteamos mucho en la rueda de prensa, del lectoespectador, ¿no? Quizá no somos grandes lectores como en otros países quizá de texto, porque no consumimos tantos libros al año o porque nuestra capacidad de interés se deriva hacia otros formatos también de manera patente, pero a mí me encanta pensar que somos grandes lectores del mundo. Latinoamérica, México en particular, está viviendo un momento tan increíblemente complejo que es que nosotros no podemos sino tener una lectura complejísima del mundo para sobrevivir de entrada. Y después, para dentro de esa supervivencia, eh, para, eh, para gozar, para vivir también, no para sobrevivir nada más. Claro. Entonces, a mí me parece que como lectoespectadores hemos desarrollado habilidades para leer lo visual, entender a través de lo sonoro también, porque es la manera en que explicamos el mundo y nos lo explicamos unos a otros, ¿no? Cuando decimos, es que no entiendo qué está sucediendo hoy aquí con este tema o con esta circunstancia. Y nos platicamos y tratamos de descifrar ese universo complejo. O al contrario, estamos viendo imágenes muy duras, ¿no? Día con día en la televisión y estamos tratando de analizarlas también a través del lenguaje. Por supuesto, eso también llega al texto, pero yo creo que por eso es tan emocionante esta iniciativa, porque hablamos de lectoespectadores profundamente sofisticados, de lectoespectadores profundamente comprometidos con un contexto que es complejísimo, pero que aparte también tiene que ser empático y crítico. Hay muchas cosas sobre la mesa y a través de las historias que estamos tratando de poner sobre la mesa, ¿no? Desde documentales que tienen que ver con temas que nos han alcanzado, que se nos imponen en realidad, no es que nos han alcanzado, se nos imponen temas de migración, temas de género, temas de diversidad sexual, temas de la familia, ¿no? Cómo se conforma la sociedad en el mundo contemporáneo, cómo nos vinculamos amorosamente, cómo nos vinculamos laboralmente. La verdad es que son los grandes temas que explora la literatura, pero también el universo del cine, del documental, y tener la oportunidad de poner a conversar a los creadores y poner al público, que aparte ya consume todos estos formatos en paralelo, a pensar sobre la historia, el universo narrativo que se le está presentando o el universo informativo que se le está presentando, es extraordinario. La verdad es que tenemos ciertas intuiciones, ciertos deseos de poder dirigir esta conversación hacia ciertos lugares, pero no me canso de decirlo, esto es solo una exploración, es un experimento y nos emociona mucho, por supuesto, porque lo que resultará de los diálogos que estamos proponiendo, de las provocaciones que estamos lanzando, es siempre algo que los primeros que van a quedar sorprendidos, si se hace desde este lugar propositivo y apasionado, somos nosotros, los organizadores, el gobierno, la Secretaría de Cultura, ¿no? Van las dos últimas preguntas porque contestas muy largo. Ay, perdóname, No, perdón. no, no hay problema. No hay problema. Ya me vendiste absolutamente todo el festival. Dime en qué fechas va a estar y quiénes son las tres o cuatro cosas destacables en el Claro que festival. sí.
Mira, el festival va a tener lugar del 14 al 18 de junio, son 5 días aquí en Querétaro. Tenemos 3 sedes, una principal que es el Centro Educativo y Cultural Ujú. del Estado, Manuel Gómez Morín, y el CAE, que es el edificio que está atrás, que es el Centro de Artes Experimentales, y el Estadio Olímpico Alameda, que está al ladito. Este es un campus cultural muy interesante porque está en medio de la ciudad, está en pleno centro histórico, justo al lado de la Alameda Central, entonces muy bien ubicado para dos públicos Mm. generales, ¿no? El público local, que aparte es padrísimo porque todas las líneas de comunicación pasan por ahí, pero también es maravilloso para el público foráneo porque están en el mero centro histórico, que es tan hermoso aquí en la ciudad de Querétaro, que aparte al alcance tienen la posibilidad de visitar pues toda esta arquitectura maravillosa y los otros museos. Entonces, lo hace parte de una oferta cultural muy complementaria para los turistas también, ¿no? Y Mm. para el público local, bueno, pues está a tiro de piedra y pueden llegar por todos los medios lo atraviesa la ciudad, todas las arterias principales. Eso es en donde se ubica y lo que es también muy interesante es que logramos agendar, programar, perdón, 240, poquito más actividades, más de 240 actividades en estos 5 días Qué que pasan por increíble. todo. Sí, no, desde presentaciones editoriales, por supuesto, conversatorios, proyecciones, cuentacuentos, actividades infantiles, porque es muy importante incentivar estas conversaciones, este nivel de conversación y de contacto con historias extraordinarias desde todos los ámbitos, sobre todo el familiar, para los niños, para los jóvenes, espacios de encuentro que tengan como pretexto estos temas narrativos e historias que nos toquen, ¿no? Vamos a tener a grandes cineastas, grandes documentalistas, grandes autores literarios, grandes compañías de teatro y grandes conciertos. Entonces, te podría decir, dentro de esta programación que se dirige más o menos en cuatro vías, que es las actividades literarias, yo podría destacar tantas, pero por supuesto tengo que hablar de aquellos creadores que tienen una presencia fundamental en ambos mundos, tanto el audiovisual como el Claro. literario. Y es inevitable nombrar a Guillermo Arriaga, que nos va a Ujú. acompañar aquí para presentar su libro Extrañas y va a estar en conversación con otro gran autor, peruano, con nuestro querido Santiago Rocagliolo, que también tiene un pie ahí súper firme en ambos mundos. Vamos a tener también a José Ignacio Valenzuela Chascas, nuestro queridísimo Chascas que aparte la está rompiendo últimamente ahí con el tema de las series como ¿Y quién mató a Sara o Dónde hubo fuego? Pero que lleva explorando el mundo audiovisual y literario por más de 30 años, escribiendo telenovela, guión, teatro y ahora series, por supuesto. Vamos a tener también autores, y estos son como de los importantísimos en las dos industrias, pero vamos a tener autores muy relevantes, muy importantes, muy queridos también, que tienen estos coqueteos también, que se dedican a veces quizá más al mundo literario, pero que tienen exploraciones súper interesantes desde otras narrativas. Raquel Castro, Alberto Chimal, nuestro querido Beth. eh, Vaya, es imposible acordarme de tantos nombres, de tantos Mm. que son, pero siempre estoy pensando, ¿quién está haciendo cosas desde muchos lugares? Esa es la iniciativa de la oferta de esta primera emisión, de los creadores locales, Verónica Yaca, Manuel Martínez, vamos a tener también a Jaime E., vamos a tener a Horacio Guarpola, gente que ha ganado premios locales, que ha estado en conversación ya también con creadores nacionales y la intención, esto estoy hablando solo de la programación literaria, pero la intención siempre es, los creadores locales ya traen iniciativas muy interesantes. ¿Por qué no ponerlos a conversar con una gama de creadores para generar un discurso más sólido, por supuesto, pero preguntas también que quizás justo a partir de las conversaciones se generan de manera como más colaborativa, que creo que eso es lo que caracteriza al mundo contemporáneo y a la creación contemporánea. Entonces, si tú tienes un foro en donde te toca dialogar, te toca presentar tus ideas, tus historias, tus universos narrativos o informativos o de exploración con estos creadores extraordinarios que ya tienen un lugar
a nivel internacional y nacional, creo que se pueden generar muchas complicidades y mucho negocio también, que esto es importante. Y por ejemplo, en el mundo audiovisual vamos a tener a Luis Telles, que es un animador extraordinario, ganador de todos los premios. Él acaba de animar una de las cosas importantes, viene a dar una conferencia sobre Pinocho, la animación de Pinocho que hizo para Guillermo del Toro. Y él viene también tenemos a Carlos Pérez Osorio, que es el director de este documental importantísimo, que es Las tres muertes de Marcelo Escobedo, que por supuesto no solo es una exploración audiovisual que es de denuncia, sino que también se ve, o sea, a mí me encanta pensar cómo el saber contar historias, darle visibilidad a estas circunstancias de la índole que sea, en este caso muy lamentable, ¿no? De feminicidios, también impacta en cómo se llega a legislar, cómo se hace ley, cómo se puede ejercer justicia, ¿no? Entonces también Carlos Pérez Osorio, pienso también en Ricardo House, que vas a estar Sí. acompañándonos, presentando la película de La Batalla Futura, que es este documental alrededor de la vida de Roberto Bolaño, que es muy interesante porque, bueno, queremos hacerle un homenaje, vamos a tener tres homenajes, uno al maestro Francisco Cervantes, que es local, gran poeta, y vamos a tener otra que es 40 años del aniversario luctuoso de Jorge Barón Goitia, un conversatorio, pero también una adaptación de Las Muertas, muy contemporánea, extraordinaria. Y vamos a tener este tercer otro homenaje a Roberto Bolaño de 20 años de aniversario luctuoso, en donde vamos a tenerte conversando con Ricardo House, que es este documentalista, y con un creador local, que es Horacio Guarpola, que indaga siempre alrededor de lo poético, pero sobre todo también lo que pensamos como literatura expandida. Y si estamos expandiendo el universo de las ferias del libro, qué mejor que tener este tipo de mashups. Gente muy joven, gente con visiones como muy experimentales justo de la poesía, de la narrativa, con gente que tiene ya una visión más formada, pero mucha curiosidad de para dónde estamos jalando todos los que contamos historias o que más bien nos acercamos a las historias desde distintos lugares, ¿no? Eso, entre muchas otras cosas, conciertos como concierto de 45 años de Ceci Toussaint, que viene a festejar con nosotros. Ella va a hacer la lectura de Extrañas en el conversatorio de Arriaga y Roncagliolo, pero viene a celebrar con nosotros 45 años, imagínate, de vida artística, con todos sus músicos. Tenemos también eh, cosas muy novedosas como son Corroncha Son, que son cuatro chicas que hacen son, pero que también son activistas feministas. Sus letras son increíblemente narrativas y de denuncia, una cosa muy tremenda. Son Rompepera, que son divertidísimos. Yo siempre pienso en Son Rompepera como estos chicos que tienen el poder escénico de hacer que la marimba, este instrumento que es como uno pensaría que viejuno y ellos al contrario, la super rompen en el escenario, ¿no? Es Marimba Reloaded, yo le llamo, ¿no? Vamos a tener también a La Furia con Lujuria, otros tantos ejemplos, y bueno, y talleres y jornadas que están dirigidas a este tema de la formación y la profesionalización, que tiene que ver con los editores jóvenes. Vamos a tener unas jornadas editoriales con más de 40 editores independientes que estamos trabajando en coordinación con los editores locales Gris Tormenta, con Mauricio y con Jacobo, que pues nada, es cómo acercarles herramientas para que esas historias que comisionan, que escautean, por las que apuestan, tengan esta visión ya de otros formatos, del transformato, de la transmedia. Y bueno, celebrar, por supuesto, con los mediadores, los bibliotecarios y los promotores de lectura locales, porque son esos agentes, a veces que no se les da el reflector que merecen, porque son quienes contagian de manera cotidiana la pasión lectora. Y bueno, podría, como sabes bien, Mónica, hablar 2 horas Sí. alrededor de la programación, pero pues quisiera decir nada más que justo que esta es una fiesta y un experimento y que estamos muy emocionados de poder compartirla a nivel local, pero también a nivel nacional e internacional. Creo que va a dar la pauta de
de muchas cosas que vamos a tener que recopilar como resultados del experimento para cada vez ir afinando más el modelo y pues nos emociona poder invitar a tu público también y a los colegas. Muchísimas gracias, Aranzazu. Muchas, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo Gracias a enorme. ti siempre. Gracias a ti Muy, siempre y nos vemos prontito. muy, muy pronto. Gracias. Acompáñenos.